Gernika Lumoko udala domeka goizez merkatu plazan ikusgai dauden Gernikako herriaren argazkien panelen inaugurazioa burutu zuen. Gogoratu merkatu plazako hegala bandaluen aurkako kristalez hornitu duela eta zati hori jada babestuta gelditzen dela. Kristaldegi hori aprobetxatuz udalak Gernikaren irudiak eta argazkiak jarri ditu bonbardaketearen aurretik eta ostean eta inaugurazio ekitaldian Gernika Lumoko alkate den Jose Mari Gorroño, Begoña Landa udal ordezkaria eta Luis Iriondo Gernikako bonbardaketaren besteak beste bizirik iraun zuen testiguetako bat egon ziren. Bombardaketako beste biziraule batzuekin batera. Gainera, argazkikin batera plaka oroigarri berezi bat ere inauguratu zuen udalak Gernikan hil zirenen omenez. Bien, hace 73 años fue el bombardeo de Gernika. Fue un día de mercado y aquí estamos en el mercado municipal. Y a este mercado pues queremos que se desarrollen distintas funciones, ¿no? Entonces hemos hecho este cierre de la zona norte y noreste por el viento que entra y aprovechando ese cierre, estas imágenes de Gernika bombardeada y Gernika antes del bombardeo, aquí está el antiguo ayuntamiento, ahí hay otra fotografía de fiestas de Gernika, está el Gargantúa, hay imágenes que existían antes del bombardeo, y esto es un poco para que no se olvide, ¿no? Olvidar no es bueno, y para que nuestros hijos y los nietos conozcan la historia de Gernika y ver lo que pasó, que nunca tenía que haber ocurrido y no vuelva a ocurrir, no solo en Gernika, sino en ningún lugar del mundo, ¿eh?